Buenas noches y que el Señor les siga bendiciendo, querido hermano y amigo. Les saludamos desde la iglesia Casa de Fe, sus hermanos Rubén Guardia y mi esposa Anaís. Gracias a todos por conectarse en este tiempo especial en donde cada noche, cada tarde nuestra iglesia Casa de Fe durante este tiempo difícil de pandemia hemos estado compartiendo una palabra de exhortación a través de la palabra de Dios, porque creemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay vida y hay esperanza, ¿verdad? Gracias por conectarse. Y en los últimos meses, Anaís, hemos estado estudiando una carta fenomenal, ¿verdad? Al Santiago. La carta de Santiago. Y ha sido de gran bendición para nuestra vida. Hemos aprendido mucho. Y hoy queremos terminar esta carta de Santiago con un resumen de todo lo que hemos visto en estos 5 capítulos en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago. Y vamos a iniciar haciendo un resumen de cada capítulo y leyendo algunos versículos de esos capítulos, ¿verdad? Que han marcado nuestra vida. Y decíamos que la epístola de Santiago, que fue escrita por el medio hermano de Jesús, es una epístola, una carta que nos llama a vivir un cristianismo práctico, ¿verdad? Un cristianismo en donde realmente tengamos fruto y la gente pueda ver que realmente somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Nos llama a vivir un cristianismo con resultados tangibles, un cristianismo enfocado en nuestras acciones, pero también aquellos que necesitan una mano, que necesitan un aliento. Y un punto muy importante que también menciona Santiago en el capítulo 1 es entender la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como cristiano y cómo nosotros reflejamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que es muy importante porque a veces nosotros como cristianos y estar enredados en nuestro día a día dejamos de mostrar ese amor de Cristo con nuestras acciones, y es una reflexión, un llamado de atención que hace Santiago a la iglesia, es entender a los hermanos, es entender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así es. Y empieza, como dijo Anaís, hablando acerca del sacrificio, ¿verdad? No solamente, o como más bien, como Jesucristo sufrió, así también nosotros debemos padecer. Y en el versículo 2 del capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y realmente nos hace ver el sacrificio de Jesucristo como parte de ser de nuestra vida, ¿verdad? No como algo de lo cual lamentarnos, no como por algo por lo cual debemos estar tristes o cabizbajos, sino tener, por todo lo contrario, mucho gozo. Y hablábamos en estos días, cuando verificábamos o estudiamos la carta de Santiago, el capítulo 1, hablamos de que sumo gozo es la alegría, el gozo, la felicidad más grande. Y eso nos está llamando Santiago a hacer, que cuando estemos en pruebas, en luchas, en dificultades, estemos gozosos, estemos alegres. Y esto habla de un cambio de pensar, un cambio de vivir, de una acción profunda. Cuando nosotros entendemos ese sacrificio, nosotros enfrentamos los problemas diferentes, vivimos de una manera diferente. Ser cristiano no significa que no vamos a tener dificultades. Claro. Ser cristiano significa que vamos a vivir la vida y mirar la vida de una manera diferente, entendiendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y reflejando ese amor que nos demostró Jesús en la cruz con nuestro prójimo. Y me gusta porque ahí mismo también habla de resultados tangibles que vamos a tener después de la prueba, ¿verdad? Dice que vamos a tener paciencia, y porque esa prueba produce paciencia en nosotros. Así que debemos estar alegres cuando pasamos por diversas dificultades, porque debemos saber que si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, si permanecemos en su palabra, esa prueba producirá paciencia y será completada, dice, con ser perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Qué bendición entonces es ver las pruebas como Cristo las ve, ¿verdad? A través de los ojos de la palabra, o a través de los lentes de la palabra de Dios.
Es realmente, como dijo Anais, un cambio de vida, un cambio de paradigmas, un cambio de cómo vemos las cosas. ¿Qué más habla Santiago, Anais? Habla también, de un versículo que a mí me gustó mucho, quiero leerlo, dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos llama a ser constantes en lo que hacemos. Mucha gente se inscribe en este curso, en la otra, en el otro deporte y no termina nada porque somos inconstantes. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso, verdad? O iniciamos un proyecto, un negocio y no lo terminamos porque somos inconstantes. El Señor nos llama a través de esta carta a que debemos ser inconstantes, a que debemos ser constantes y no debemos ser hombres de doble ánimo, ¿verdad? Que un día nos levantamos felices, al momento siguiente estamos tristes, el día que sigue estamos desesperados. Dios es nuestra esperanza y debemos estar confiados en Él, ¿verdad? Y sigue hablando Santiago capítulo 2. Así es, en Santiago capítulo 2, el mensaje que yo me llevo de este capítulo es cumplir los mandamientos. Y uno de los mandamientos que más se recalcó en Santiago es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos reflejar el amor de Cristo como cristianos, como practicantes de nuestra fe? Yo creo que el mejor ejemplo es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amar a nuestra familia, que no tiene los mismos principios que nosotros, que no tiene una relación con Dios con nosotros. Amar a ese vecino que nos hace la vida difícil, ese compañero de trabajo, amar a esa persona como Cristo lo ama. Así mismo es uno de los llamamientos más importantes que nos pide el Señor, y como el reflejo de un cristianismo de verdad, un cristianismo práctico y un cristianismo en acción. Así es. El primer versículo inicia hablando de eso mismo. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Es decir, no podemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo y estar haciendo acepción de persona. El Señor nos llama a amarnos unos a otros, como lo dijo Anais, ¿verdad? Y este capítulo habla acerca de eso, acerca del amor no fingido, acerca de poder poner nuestras acciones en favor, en pro de los demás, ¿verdad? Y de esta forma cumplir con la ley, ¿verdad? Cumplir con la palabra de Dios. Y demostrar la fidelidad que nosotros como cristianos le debemos al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser de un solo sentir, de un solo ánimo. Es lo que nos llama, más que todo, la Escritura siempre a vivir una vida de un cristianismo de verdad. Así es. Y la última porción del capítulo 2 conecta ese amor con los demás, con la fe sin obras, que es muerta. Es decir, no podemos decir que amamos a los demás si no tenemos acciones que lo demuestren. Si alguien o nuestro vecino está pasando necesidad y nosotros le decimos: sí, te amamos, pero no te doy nada para ayudar en tu necesidad, nuestra fe está siendo sin obras, nuestra fe está siendo muerta. Entonces Santiago nos llama a vivir un cristianismo práctico, ¿verdad? Amar a los demás, pero siguiendo la línea que nos dice nuestro Señor Jesucristo de amar a los demás, poniendo por obra nuestra fe, nuestras acciones, ¿verdad? Y bueno, podemos hablar también de Santiago 3, que para mí fue uno de lo más... la Biblia es real, pero y es actual. Y esto lo vivimos en todas las áreas de nuestra vida, y es el dominio de nuestra lengua. Y ser un cristiano de verdad, uno de los ejemplos mayores de que nosotros estamos teniendo una relación con Dios, de que estamos viviendo un cristianismo de verdad, un cristianismo con el entendimiento de lo que hizo Jesús en la cruz y el por qué vino a este mundo. Entonces es el dominio de nuestra lengua, el dominio de nuestro cuerpo, de nuestras acciones. Y entendiendo el poder que tiene nuestra lengua. En la Biblia lo mencionaba como leña, como carbón que puede encender un bosque, y nuestra lengua puede hacer tanto daño. Las palabras no se pueden recoger. Era algo que
casualmente esta mañana hablábamos, y es algo como cristianos que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque podemos dañar nuestras relaciones interpersonales y a esas personas que Cristo nos llama a amar como a nosotros mismos. Así es. Y Santiago hacía una comparación con aquellas naves, con aquellos barcos gigantes, también podríamos decir con un avión ahora en estos tiempos, tan grande que puede contener tanta gente, y el piloto de esa nave, el piloto del avión, del barco, la maneja con un timón tan pequeño que simplemente por voltearlo o girarlo hacia un lado, esa nave va a tomar hacia ese lado. Asimismo puede ser la lengua, un miembro tan pequeño pero puede dominar a todo el cuerpo. Y él también decía que el hombre ha podido controlar animales salvajes, ha podido controlar las naves, como lo dijimos, ha hecho muchas cosas, pero no ha podido controlar la lengua, ¿verdad? Y ¿cómo es posible, decía Santiago, que de un mismo pozo brote agua amarga y agua dulce? Es lo que nos dice en el versículo 9, refiriéndose a la lengua. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres y a nuestros hermanos que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces debemos actuar consecuentemente de lo que pensamos y lo que decimos, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a nuestros hermanos, si estamos maldiciendo con esa misma lengua lo que decimos, ¿verdad? Algo que a mí me impactó también del capítulo 3 era la sabiduría que viene de lo alto. Y este capítulo o esa noche llamamos a ese estudio bíblico dos tipos de sabiduría. No sé si usted lo recuerda, querido hermano. Y hay dos tipos de sabiduría, una terrenal, la animal, que la Biblia dice es animal y diabólica, increíble. Pero hay otra sabiduría que dice viene de lo alto, del Padre de las luces, y es la que es pura y sin contaminación. Es increíble. Celestial. Es celestial. Entonces decíamos, ¿qué sabiduría quiere usted? Y claro que todos queremos la sabiduría que viene de lo alto. Y algo que para mí, la descripción que marcó la Biblia refiriéndose a la sabiduría humana, la sabiduría animal, me pareció tan terrible y un llamado tan de atención, porque un animal es una persona sin raciocinio. Y tengamos cuidado a qué sabiduría estamos inclinando nuestra vida. Dios nos llama a una sabiduría dirigida por Dios, no por nuestra humanidad. Entonces, tengamos cuidado, porque caer en una sabiduría animal es terrible. Podemos hacer estragos a nuestro alrededor con las decisiones que tomamos, con las cosas que decimos, con nuestras acciones. Son temas o escenarios donde Dios no se mueve. Así que nuestra vida sea un reflejo de esa sabiduría espiritual, esa sabiduría dirigida por Dios. Y que tengamos cuidado en no caer en esa sabiduría animal que es terrible. Amén. Que así sea en nosotros, ¿verdad? Y esa es nuestra oración. Y sigue hablando Santiago en el capítulo 4 de los motivos por los cuales hay guerras y conflictos. Y él hacía una pregunta retórica y él decía, no es de dónde vienen las guerras, perdón. No es de vuestras propias pasiones, no es de vuestros propios deseos donde vienen las guerras y los conflictos. Y realmente cuando somos muy sinceros con nosotros mismos y nos examinamos y podríamos decir entonces sí, todos los conflictos, las guerras, las cosas malas que hemos visto en la tierra vienen de nuestros propios deseos. Y no solo decía deseos, sino de nuestras pasiones, esos deseos desordenados de nuestra vida, ¿verdad? Santiago capítulo 4 nos llama la atención a estar dirigidos, a no estar enemistados con Dios, porque si nosotros estamos enemistados con Dios, eso significa que somos amigos del mundo. Es una delgada línea peligrosa, porque nosotros nos estamos llevando por nuestra humanidad, y cuando nosotros nos estamos llevando por nuestra humanidad, no estamos viviendo un cristianismo práctico, no estamos viviendo una relación con Dios, y nos estamos dejando llevar
por la sabiduría animal, o sea, de que Dios no es el rey de nuestra vida. Entonces Santiago en el capítulo 4 nos hace ese llamado de atención en que nuestra amistad tiene que ser con Dios y nuestra enemistad tiene que ser con el mundo, porque nosotros estamos aquí pero no somos del mundo, y es algo muy difícil de entender y que a muchos le tomó mucho tiempo entenderlo. Y también es difícil, pero cuando nosotros entendemos la muerte de Cristo en la cruz, nosotros podemos tener esos resultados en nuestra vida. Amén, así es. Y también nos sigue diciendo al finalizar ese capítulo de que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces eso me impactó a mí en este capítulo, porque uno puede decir, vaya, yo cumplo con la mayoría de los mandamientos, trato de portarme bien, trato de hacer las cosas correctamente, sigo al Señor, me porto bien, pero aún todavía la Biblia nos dice, pero si no haces lo que debes hacer, si no haces lo correcto, entonces es pecado. Y son palabras fuertes, son palabras difíciles que uno dice, wow, ¿quién podrá entonces llegar realmente a ser santo? Pero gloria a Dios, porque a través del sacrificio de Jesucristo hoy podemos llamarnos santos y servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es, y ahora vamos con Santiago, el capítulo 5, que es el último. Y en este capítulo nos llaman al arrepentimiento, que seamos pacientes, que esperemos en el Señor. A lo largo de la vida uno entiende, y espero que a mucha gente no le tome tanto, entender que la voluntad de Dios es santa, es perfecta y es agradable, Él no se equivoca. A veces en nuestras pasiones, en nuestro dolor, no dejamos que el Señor dirija nuestras acciones, y la voluntad de Él no se equivoca. A veces nosotros oramos en direcciones que no son de acuerdo a su voluntad, y cuando nosotros nos dejamos guiar y entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nosotros nos vamos a sentir en victoria, independientemente de nuestros deseos terrenales se cumplan o no se cumplan. Cuando los deseos del Señor se cumplen en nuestra vida y nosotros le damos pie a esto, nosotros vamos a vivir una vida en victoria. Aunque para el mundo, o el reflejo del mundo, es que si estamos viviendo una situación difícil, es que usted esté triste, deprimido, con enfermedades, pero cuando uno lo mira a través de los ojos de Cristo, uno está en victoria. Amén, así es. Y Santiago habla mucho en este último capítulo acerca de la paz y la victoria, como dice Anais, y de ser pacientes, ¿verdad? De ser pacientes y dejarle las cosas en las manos de Dios. A veces queremos nosotros solucionar las cosas, y Santiago en los primeros versículos del capítulo 5 está hablando sobre cómo los ricos tratan de solucionar y tratan de planificar y hacen y deshacen, pero saben, hay que tener todavía, aun cuando podamos tener todo solucionado, aún tenemos que tener paciencia y esperar en Dios, ser pacientes y orar, porque saben, Dios quiere que nosotros confiemos en Él y dependamos de Él. Y habla acerca de la fe también, que si alguno está enfermo, haga oración, si alguno está triste, haga oración, cante alabanza. Y Santiago nos llama a una vida de reflexión, de oración, de agradecimiento a Dios, y en todo tiempo. No precisamente cuando estamos bien, no solo cuando estamos mal oramos, no solo cuando estamos en necesidad, sino en todo tiempo oramos sin cesar. Oramos para pedir y para darle gracias a Dios y para darle alabanza a Él, ¿verdad? Confiesen sus pecados los unos con los otros, termina diciendo, y oren los unos por los otros, porque la oración del justo puede lograr mucho. Esas últimas palabras del capítulo 5 de Santiago, esas últimas palabras de esta carta a Santiago, realmente deben inspirarnos a buscar más al Señor, a detener nuestra vida, a detener nuestro día a día, nuestra agenda, y dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la meditación de su palabra y a orar para conectarnos con Él. Esto fue la carta de Santiago, y no queremos que usted lo deje hasta aquí, sino que usted pueda seguir meditando en su casa en esta carta.
en estos valiosos versículos y capítulos. El cual es muy profundo, el cual es una directriz clara, no es compleja, de lo que el Señor espera de nosotros. La Biblia es clara, la Biblia no es compleja. Y si usted lee Santiago detenidamente una y otra vez, el Señor va a ir abriendo sus ojos. Y la verdad es entendible lo que el Señor espera de nosotros como cristianos, que reflejemos ese amor. Así es, como hemos dicho desde un inicio, una carta que nos llama a vivir un cristianismo práctico, a vivir un cristianismo en acción. Quisiéramos orar para terminar esta parte y luego algunos anuncios. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, que hemos estudiado estos miércoles. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor que se refleja a través de tu palabra. Gracias porque eres un Dios claro, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, a vivirla, Señor, y a reflejar, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz con un cristianismo de verdad, con un cristianismo que refleje tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque en estos momentos de dificultades tú has estado con nosotros. Y como cristianos, Señor, hemos podido vivir la vida en victoria, Señor, a pesar de las adversidades, de las dificultades económicas, Señor, emocionales, Señor, de salud. Tú has estado ahí, Señor. Ayúdanos a entender tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y sabe, casi por un año hemos estado compartiendo este tiempo cada miércoles meditando en la palabra de Dios. Ahora queremos hacer un alto y empezar una serie sobre el evangelismo los miércoles. Si usted está interesado, lo vamos a estar haciendo por la plataforma de Zoom. Envíenos un mensaje a nuestras redes sociales. Puede ser un mensaje privado con su información y le estaremos enviando la invitación de Zoom para que se conecte con nosotros como cada miércoles a estudiar la palabra de Dios sobre el evangelismo en esta plataforma privada de Zoom. Gracias nuevamente por conectarse, gracias por meditar con nosotros el Señor, y nos seguimos viendo el día de mañana a través del culto de adoración y estudio bíblico en Casa de Fe. Que el Señor les siga bendiciendo.